todos, mi nombre es Aide. Yo voy a hablarles sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores. Vamos a ver un poco de antecedentes y dos resultados principales. Uno que se llama isomorfismos preservan piezas y el segundo encajes cuasi isométricos. Las variedades de gráficas que vamos a trabajar se definen de la siguiente forma. Consideremos a BI una variedad de curvatura negativa, pinchada, no compacta, completa y de volumen finito. Estas variedades BI se sabe que tienen una cantidad finita de cúspides. Vamos a denotar por BI a la variedad diferenciable compacta con frontera que se obtiene al truncar las cúspides de estas variedades BI. Y vamos a considerar un fibrado donde la base van a ser estas BIs y las fibras van a ser un cociente de un grupo de Lie asférico nilpotente simplemente conexo por la acción de una retícula uniforme. Estos ZIs van a tener tantas componentes frontera como cúspides tienen las BIs. Ahora, si dos de estas fronteras de la ZI son difeomorfas, entonces identificamos estos componentes frontera usando difeomorfismos, hasta obtener una variedad conexa de dimensión n. A una variedad que se construye de esta forma se le va a llamar una variedad de gráficas de dimensión superior. A los ZIs los vamos a llamar las piezas de la variedad, y si la dimensión de la base es igual a n, entonces diremos que tenemos piezas puras. A las fronteras de los ZIs se le van a llamar las paredes de M y se van a denotar por W. Entonces, veamos un ejemplo. Consideremos a sigma una superficie orientable de género mayor o igual a 2, área finita y con una sola cúspide. Por gamma 1 vamos a denotar al grupo Fushiano de isometrías de H2. B1 va a ser una superficie compacta orientable que se obtiene al truncar las cúspides de H2 módulo gamma 1. B1 va a tener solo una componente frontera, que va a ser S1. Ahora, consideremos una variedad hiperbólica de dimensión 3, orientable de volumen finito con una cúspide. Por gamma 2 vamos a denotar al grupo kleiniano de isometrías H3, y B2 va a ser la variedad que se obtiene al truncar las cúspides de H2 módulo gamma 2. B2 tiene una sola componente frontera, que va a ser T2. Entonces, con estas dos variedades lo que vamos a hacer es, vamos a tomar los fibrados, donde la base es B1 y la fibra es T2. Otro fibrado donde la base es B2 y la fibra es S1. Y vamos a pegar a Z1 y a Z2, que van a ser las piezas de la variedad, usando una transformación afín, que va de T3 a T3. Entonces, esta variedad que se obtiene aquí al pegar este Z1 y Z2 por esta transformación afín sería un ejemplo de una variedad de gráfica. Cuando las piezas son piezas puras, es decir, cuando ya no tenemos fibras, lo que tenemos son esta familia de variedades que definió Tam, que se llaman variedades con descomposiciones cuspidales. La idea es similar, nada más que ahora ya no tenemos fibras, solo son piezas puras. Los dos resultados de los que les voy a hablar son los siguientes. Consideremos dos variedades de gráficas de dimensiones superiores y lambda 1 un subgrupo del grupo fundamental de M1 que se ha conjugado al grupo fundamental de una pieza en M1. Y vamos a denotar por phi al isomorfismo que va del grupo fundamental de M1 al grupo fundamental de M2. Entonces, phi de lambda 1 va a ser conjugado al grupo fundamental de una pieza en M2. Es decir, con este isomorfismo lo que estaríamos viendo es que la estructura de M1 y M2 se preserva. El segundo resultado dice que si considera una variedad que se descompone en cúspides, es decir, donde las piezas son solo piezas puras, entonces la inclusión de cada pared y pieza van a inducir encajes cuasi isométricos de sus grupos fundamentales en su imagen en el grupo fundamental de la variedad. Bueno,
Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una gráfica de grupos. Consideremos a T una gráfica conexa, no vacía, y para cada vértice en la gráfica vamos a denotar por GB un grupo que le vamos a asociar a estos vértices. Y para cada arista vamos a asociarle igual un grupo GY. Además vamos a considerar monomorfismos que vayan de los grupos de aristas en los grupos de vértices. Y si consideramos la arista en el orden contrario, entonces estos dos grupos, GY y GY barrita, que sería en la dirección contraria, tienen que coincidir. Entonces, por ejemplo, si solamente tenemos dos vértices y una arista que los une, vamos a considerar tres grupos. Uno que le vamos a asociar a P, uno a Q y uno a la arista. Pero este debe de coincidir con el grupo que se le asocie al considerar la dirección contraria entre estos dos vértices. Vamos a considerar los dos monomorfismos, uno que vaya de GY a GP, pero para este tenemos que fijarnos en la arista en dirección contraria, y otro que vaya de GY a GQ y con la dirección normal. El grupo fundamental de esta gráfica de grupos estaría dado por el producto amalgamado de los dos grupos de vértices con respecto al grupo de aristas. Resulta ser que estas variedades de gráficas que definí su grupo fundamental va a ser isomorfo al grupo fundamental de una gráfica de grupos. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues bueno, si esta fuera nuestra variedad, a cada una de las piezas, Z1, Z2, Z3, les vamos a asociar un vértice y a ese vértice le vamos a asociar su grupo fundamental. Después aquí, si dos fronteras las estoy pegando, a esto le vamos a asociar igual el grupo fundamental de cómo estaría yo pegando aquí. Y resulta que el grupo fundamental de una variedad de esta forma viene dado por el producto amalgamado que acabamos de ver. Entonces, bueno, antes de probar bien este resultado, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si el grupo fundamental de EI, donde EI es una de las cúspides de la variedad, se inyecta en el grupo fundamental de BI, entonces el grupo fundamental de las paredes se inyecta en el grupo fundamental de las piezas. Por un resultado conocido de Eberlein, tenemos que cada uno de estos fines de I, que para cada uno de estos fines de I, la variedad BI se puede retraer a esta variedad BI estrellita, donde BI estrellita va a estar dado como la BI menos una cantidad infinita de orobolas. Después vamos a reemplazar estas orobolas por una orobola concéntrica no maximal, de tal forma que BI sea difeomorfa al interior de este BI estrellita. Esto lo que nos va a dar es que el grupo fundamental de EI se va a inyectar en el grupo fundamental de BI. Y si consideramos estas dos sucesiones exactas cortas, vamos a ver que si este se está inyectando aquí y estos dos coinciden, entonces el grupo fundamental de la pared se va a inyectar aquí en el grupo fundamental de la pieza. Entonces, con esto lo que tenemos es que si consideramos la gráfica de grupos asociada a la descomposición de la variedad, entonces a cada una de las piezas les vamos a asociar su grupo fundamental y estos van a ser los grupos de vértices. Los grupos de aristas van a corresponder a los grupos fundamentales de las paredes. Y como acabamos de ver ahorita, existe un monomorfismo del grupo de aristas sobre el grupo de vértices adyacentes. Y esto es lo que nos da el isomorfismo que existe entre el grupo fundamental de una variedad de gráficas y el grupo fundamental de una gráfica de grupos. Ahora, consideremos dos espacios métricos x y y y una función que va de x a y. Esta función se dice que es un encaje casi isométrico si existen dos constantes, lambda mayor o igual a 1 y c mayor o igual a 0, tales que para todo x1 y x2 en x se cumple esta relación, donde parece que es una isometría, pero está multiplicado aquí por dos constantes. Vamos a dividir aquí por 1 entre L y restar C, o de este lado a multiplicar por lambda y sumarle C.
Si además existe otra constante d mayor o igual a 0, tal que cualquier punto en Y se encuentra a una distancia pequeña de algún punto en phi de X, se dice entonces que esto es una casi isometría. Las casi isometrías no van a preservar la dimensión. Podemos ver que cualquier espacio métrico también de diámetro finito es casi isométrico a un punto, que el espacio métrico Z es casi isométrico a R o a 2Z, y que Z2 no es casi isométrico al grupo libre en dos generadores. Este resultado es el que se conoce como el lema de Milnor-Schwarz, y lo que nos dice es que para una variedad riemanniana M con cubriente universal M tilde, tenemos que el grupo fundamental de M es casi isométrico al cubriente universal. Entonces ahora, consideremos un grupo finitamente generado por un conjunto S. La función de crecimiento beta es el número de elementos gamas en el grupo, tales que su longitud sea menor o igual a k. Se dice que un grupo gamma tiene crecimiento polinomial si existen dos constantes d y c, tales que para todo n mayor o igual a 1, la función de crecimiento está dada por esto, c n a la d. Donde pues esto en realidad nos está reflejando como un polinomio. Los grupos nilpotentes son un ejemplo de grupos que tienen crecimiento polinomial. Ahora consideremos gamma. Gamma se dice que es de crecimiento exponencial si existen dos constantes A y B, tales que para todo n mayor o igual a 0 tenemos que esta función de crecimiento tiene esta cota, A por la exponencial de B. Si gamma se dice que es de crecimiento intermedio si no es ni exponencial ni polinomial. El tipo de crecimiento exponencial también se puede clasificar, donde el tipo de crecimiento se define como este omega de gamma s, que va a ser el límite de la función de crecimiento, de la raíz késima de la función de crecimiento. Si denotamos por omega de gamma al ínfimo de estos omega de gamma s, entonces se dice que un grupo es de crecimiento uniformemente exponencial si este omega de gamma es mayor a 1. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque este es un resultado de la ARP y de Butcher. Nos dice que si tenemos dos grupos que sean finitamente generados y C un grupo que sea subgrupo de estos dos, y además se satisface esta condición respecto a los índices de los grupos, entonces el tipo de crecimiento exponencial del producto amalgamado va a ser mayor o igual a la raíz cuarta de 2. Lo que nos indicaría que este producto libre con amalgamación es de crecimiento uniformemente exponencial. Y bueno, si recuerdan, el grupo fundamental de una variedad de gráficas aparecen este tipo de expresiones. Entonces, lo que podemos ver es que el grupo fundamental de una variedad de gráficas tiene crecimiento uniformemente exponencial. La prueba se hace por inducción. Aquí solamente voy a hacer un bosquejo de la prueba usando dos piezas. Entonces, consideremos dos piezas, ZI y ZJ, y la pared en común por la cual se estén pegando. Entonces, el grupo fundamental de una variedad así, solo con dos piezas, estaría dado por este producto amalgamado. Entonces, por resultados conocidos, tenemos que el grupo fundamental de la pared, el de la BI, que es la base asociada a ZI, y el de la fibra son finitamente generados. Entonces, este grupo fundamental de ZI también va a ser finitamente generado. Y como ya habíamos visto que estos grupos fundamentales de los WI se inyectan en ZI y en ZJ, entonces se satisfacen las condiciones del teorema anterior, y lo que tenemos es que el producto amalgamado va a tener crecimiento uniformemente exponencial. Para estudiar estas variedades de gráficas, lo que hacemos es estudiar su cubriente universal. Entonces vamos a considerar una gráfica, de nuevo, G va a denotar la gráfica de grupos y G es su grupo fundamental.
Y por T vamos a denotar al árbol de Basser de G, en el cual este grupo fundamental actúa por isometría. Y vamos a considerar el árbol de espacios, donde T es un árbol, phi es una función y M tilde es el cubriente de la variedad. Una pared W del cubriente va a ser la cerradura de la preimagen bajo phi del interior de una arista de T. Y una cámara va a ser la preimagen bajo phi de un vértice de T. Decimos que dos cámaras son adyacentes si los correspondientes vértices están unidos por una arista. Una pared decimos que está adyacente a una cámara si la intersección de W con C es no vacía. Y si W es una pared, entonces W es adyacente a una cámara si solo si el vértice correspondiente a C es el punto final de una arista correspondiente a W. Ya se sabe que el grupo fundamental de una pieza de M va a coincidir con el estabilizador de un vértice, por teoría de Basser, y que el grupo fundamental de una pared va a coincidir con los estabilizadores de aristas de T. Entonces, supongamos que tenemos esta variedad de nuevo. A esta variedad la podemos asociar a su gráfica, donde, por ejemplo, esta pieza la estoy representando aquí por este vértice, y este vértice por su grupo fundamental de esta pieza. Ese sería el grupo de vértice asociado. Igual, esta pieza sería este vértice, esta pieza este otro vértice, y vamos a asociar aquí los grupos fundamentales. Y la forma en la que aquí se están pegando serían las aristas de esta gráfica. Entonces, este de acá sería el árbol T asociado, que en realidad también es el cubriente de esta gráfica. Entonces, también podemos ver que cada frontera va a ser pi1 inyectivo en ZI. Y esto lo que nos implica es que cada pieza y cada componente frontera son pi1 inyectivas en M. Como una consecuencia de esta construcción del árbol de espacios, lo que tenemos es que las cámaras van a ser homeomorfas a los cubrientes de las piezas, y estos cubrientes de estas piezas van a ser los productos de los cubrientes de la base por el cubriente de la fibra. Y para una pared lo que tenemos es que va a ser homomorfa a uno de estos dos productos. Entonces, aquí sí nos fijamos por qué son a cualquiera de los dos productos, porque bueno, la pared sería aquí como se está uniendo, y esta pared puede pertenecer, por ejemplo, tanto a Z3 como a Z2. Entonces, dependiendo de a cuál de las dos pertenezca, sería a cuál de los dos productos aquí. Entonces, consideremos de nuevo que tenemos esta variedad de gráficas y su árbol de Basser asociado. Vamos a denotar por GB y por GA a los estabilizadores de los vértices y de las aristas. Si B es un vértice del árbol de Basser, entonces B va a ser el único vértice que es fijado por este GB. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Supongamos que este estabilizador fija otro vértice, B'. Si fija otro vértice B', entonces debe de fijar una arista que va a salir de B. Si fija a una arista, GB debe de estar contenido en el estabilizador de la arista. Ahora, los estabilizadores de aristas son grupos virtualmente nilpotentes, es decir, su crecimiento es polinomial. Pero ya habíamos visto que los estabilizadores de vértices tenían crecimiento uniformemente exponencial. Y el tipo de crecimiento es un invariante de casi simetría. Entonces, no puede estar contenido un grupo de crecimiento uniformemente exponencial en un grupo virtualmente nilpotente. Por lo tanto, GB solamente va a fijar a un vértice. En el caso de las paredes es muy similar. Se va a cumplir lo mismo. Si por H denotamos al estabilizador de una pared, entonces esta pared es la única que es estabilizada por H. Su demostración. Bueno,
ya se sabe que la longitud de Hirsch de estos estabilizadores van a ser n-1. De nuevo, supongamos que H estabiliza alguna otra pared W'. Entonces, si pasa esto, H va a estar contenido en el grupo fundamental de la bifibra de la pieza asociada a alguna de las paredes. Entonces, como estas fibras son variedades esféricas, entonces su longitud de Hirsch va a ser su dimensión cosmológica virtual. Y por lo tanto, va a ser menor o igual a 2 esta longitud de Hirsch. Y aquí, bueno, tenemos una contradicción, por lo tanto, W va a ser la única pared que es estabilizada por H. Vamos a denotar por D a la distancia asociada a la estructura riemanniana del cubriente. Y si tenemos una constante R mayor o igual a 0 y X contenida en el cubriente, vamos a denotar por NR de X a una vecindad de radio R de X con respecto a la métrica D. Para dos paredes, si consideramos dos paredes en el cubriente, de tal forma que una esté contenida en la vecindad de la otra, entonces podemos probar que las dos paredes son iguales. Si una pared está contenida en una vecindad de una cámara, entonces la pared tiene que ser adyacente a la cámara. Y si consideramos dos cámaras, de tal forma que una esté contenida en la vecindad de la otra, entonces las dos cámaras son iguales. Definimos este conjunto N del grupo fundamental de la variedad como todos los subgrupos del grupo fundamental, tales que H es el subgrupo maximal nilpotente con longitud de Hirsch n-1. Lo que hacemos es ver que aquí están contenidos todos los estabilizadores de las paredes. Para probar eso, lo primero que hacemos es, nos fijamos en un subgrupo del grupo fundamental y probamos que H está en este conjunto si y solo si H es un subgrupo maximal del estabilizador de un vértice. Después probamos que si H es un subgrupo del grupo fundamental, entonces H va a estar contenido en este conjunto si y solo si H es un estabilizador de una pared. Para esto lo que ocupamos son las propiedades de la longitud de Hirsch y trabajamos sobre proyectando todo hacia las bases de las piezas. Por ejemplo, o sea, si tenemos esta pared, vemos a dónde se está proyectando, que sería a una esfera en nuestra base. Otro resultado que probamos es que siempre podemos construir una trayectoria que vaya de un punto en una pared a un punto en otra pared y de tal forma que esa trayectoria no interseque una vecindad de una tercera pared. Para probar eso, lo que hacemos es proyectar de nuevo a la base y construir por medio de funciones de Bussmann la trayectoria que una a estos dos puntos y que no pase por una vecindad de esta W3. Como una consecuencia del lema de Milnor-Schwarz y de la definición de casi simetría, lo que podemos probar es que si tenemos una casi simetría entre los cubrientes de dos variedades de gráficas y suponemos que existe una constante lambda con la propiedad de que la imagen de una pared en M1 y una pared en M2 está acotada por esta constante lambda, entonces se va a cumplir la misma propiedad para las cámaras. Usando todos estos resultados ya podemos probar el primer resultado. ¿Cómo lo probamos? Bueno, supongamos que lambda 1 es el grupo fundamental de una pieza Z1 de M1. Entonces, por el resultado anterior y el lema de Milnor-Schwarz, lo que tenemos es que la distancia entre la imagen de este lambda 1 y un conjugado a un lambda 2 va a estar acotada por L. Ahora,
Este elemento G que aparece aquí, podríamos decir o podemos asumir que es igual a la identidad y lo único que nos afecta es en qué constante va a ser esta L. Pues ahora consideremos a h en lambda 1, entonces tenemos que phi de h por phi de lambda 1 va a ser igual a phi de h lambda 1 y eso va a ser igual a phi de lambda 1. Entonces, como este phi de lambda 1 está a distancia acotada de un elemento lambda 2, entonces phi h de lambda 2 va a estar a distancia acotada de lambda 2. Y por el lema de Milnor-Schwarz, lo que tenemos es que si C2 es una cámara que es fijada por este lambda 2, entonces phi h de C2 va a estar a una distancia finita de C2. Que lo que nos implica es que este phi h de C2 tiene que ser exactamente C2. Y por lo tanto, phi de lambda 1 va a estar contenido en lambda 2. De manera análoga, probamos la contención contraria y lo que obtenemos es que un isomorfismo entre los grupos fundamentales de dos variedades de gráficas preservan la estructura de estas dos variedades. Ahora, bueno, para el siguiente resultado ya no vamos a trabajar como tal con esas variedades, sino vamos a trabajar con esta restricción que se llaman las variedades con descomposiciones cuspidales, que son donde ya no tenemos las fibras, donde solamente son con piezas puras. Entonces, veamos. Y es una variedad de curvatura negativa de dimensión mayor o igual a 3, que sea localmente simétrica, completa, de volumen finito, no compacta y conexa. De nuevo, esta variedad tiene una cantidad finita de cúspides y vamos a truncarles estas cúspides a esta variedad. Entonces, los componentes frontera de estas variedades que se forman se van a levantar a euroesferas en el cubriente y a una de estas las vamos a llamar variedades de cúspides acotadas con oro frontera. Si consideramos una cantidad finita de estas variedades, lo que obtenemos es una variedad con descomposiciones cuspidales. Para estas variedades lo que probamos fue que la inclusión de cada pared y pieza van a inducir encajes cuasi isométricos de sus grupos fundamentales en su imagen, en el grupo fundamental de no. M, el cubriente universal, tiene una estructura igual como un árbol de espacios, como las otras variedades, donde una cámara C va a ser la imagen de una componente conexa de Z sin la cúspide borrada, y una pared va a ser la imagen de una componente conexa de este vector. Cada pared, como ya habíamos visto, una pared podía pertenecer a dos piezas, entonces vamos a denotar por W más y W menos a las paredes delgadas asociadas a esta W. Y por D más menos a la métrica por trayectorias de estas paredes delgadas. Lo primero que hacemos es probar que si tenemos una pared y C es una cámara que contiene a las paredes delgadas asociadas a este W, entonces la inclusión de estas paredes delgadas con la métrica por trayectorias asociada se va a encajar aquí en CD, va a ser una isometría. Ahora consideremos que G es un grupo finitamente generado y H es un subgrupo finitamente generado de G. Vamos a denotar por gamma a la gráfica de Cayley de G. Y gamma gorrito va a ser la gráfica cociente de gamma por identificar para cada G todos los vértices de gamma que estén en la clase lateral GH. Se dice que un grupo G es hiperbólico relativo a H si esta gamma gorrito es un espacio métrico de curvatura negativa. Resulta ser que estas variedades con descomposiciones cuspidales son, el grupo fundamental es hiperbólico relativo con respecto a los grupos de sus cúspides. Como una consecuencia de eso, de que el grupo fundamental sea hiperbólico relativo a los subgrupos de las cúspides, se puede probar el siguiente resultado. Si consideramos una trayectoria que se construye como por trozos, donde vamos viajando primero sobre una pared, después de esa pared unimos a otra pared por otra trayectoria,
viajamos sobre una pared, unimos hacia otra pared, viajamos sobre la pared y nos vamos así. Vamos a probar que la suma de las longitudes de las trayectorias que viajan sobre las paredes están acotadas por una constante Q multiplicado por la suma de las trayectorias que viajan entre las paredes. Decimos que una curva gamma es una curva sin retroceso si este gamma solamente interseca en sus puntos finales a la pared que contiene a una pared delgada. Es decir, que esto que está pasando aquí en este cachito en la curva roja no pase. Aquí tenemos que estaría entrando y saliendo y atravesando aquí sobre esta pared. Decimos que una curva gamma es minimal si para cada cámara C el conjunto de gamma intersección en el interior de C consiste de una colección finita de trayectorias. Y cada una de estas conecta distintas paredes. Por ejemplo, la curva azul aquí sería un ejemplo de una trayectoria minimal. Hay una cantidad finita, no sé qué sucede acá, pero en esta parte de aquí hay una cantidad finita de subtrayectorias de gamma y cada una está conectando distintas paredes. Decimos que gamma es buena si es minimal y además para cada pared delgada W más menos contenida en C hay a lo más 2 puntos finales de trayectorias en esta intersección. De nuevo, esto que pasa aquí con la curva roja no podría ser una curva buena. Tiene que ser similar a lo que está pasando con la curva azul. Solamente tengo 2 puntos en cada una de las paredes. Ahora consideremos que M es una variedad riemanniana completa de volumen finito con curvatura negativa pinchada y una cúspide. Esto que voy a decir aquí, que tiene una sola cúspide, en realidad se vale para una cantidad finita de cúspides. Pero por simplicidad solamente lo estoy escribiendo aquí con una cúspide. Consideremos a gamma que sea su grupo fundamental. Tenemos entonces que gamma actúa libremente por isometrías en el cubriente. Y vamos a denotar por O a un conjunto gamma invariantes de esferas centradas en estos elementos acá parabólicos, que corresponden a los levantamientos de las cúspides. Denotamos por X al espacio obtenido por borrar el interior de las orobolas y por darle a este espacio resultante la métrica por trayectorias. El espacio eléctrico va a ser el espacio que se obtiene al identificar puntos dentro de la misma componente oroesférica. Es decir, es como si contrajéramos los puntos que todo lo que está en las componentes oroesféricas los contraemos a un punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este espacio eléctrico pues va a tener su métrica dentro del espacio, va a ser la misma que el original, pero en las oroesferas, pues sería, en las componentes oroesféricas sería 0. Con ayuda de las propiedades que tiene este espacio eléctrico, lo que probamos es que siempre es posible, entre dos puntos X y Y que estén en una misma pared, es posible encontrar una trayectoria buena que los conecte, de tal forma que la longitud de esa trayectoria esté acotada por una constante beta multiplicada por la distancia entre los dos puntos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero, una situación como la que está pasando en esta primera parte no podría ser una trayectoria buena, porque está atravesando más de una vez una pared. Entonces, lo que hacemos es para cada pared, siempre que suceda algo así, vamos a considerar, vamos a tomar dos puntos muy cercanos de donde está cruzando más de una vez, por ejemplo aquí Z1 y Z2, y vamos a unir estos dos puntos Z1 y Z2 por otra curva. Entonces, de esta forma, ahora esto que tenemos aquí ya sería una trayectoria buena y una propiedad que tiene el espacio eléctrico nos va a dar la cota que necesitamos aquí. Entonces, para cada pared vamos a ir haciendo estos reemplazos.
Y al final, pues vamos a quedarnos con la constante que necesitamos. Entonces, de una forma similar, podemos probar que si tenemos a W que sea una pared y suponemos que existe una constante alfa, tal que esto que sigue es cierto, que si tenemos dos puntos en las paredes delgadas y que sean puntos que se pueden unir por una trayectoria buena gamma, sin retroceso, entonces la distancia entre los dos, la distancia en la cámara entre estos dos puntos X y va a estar acotado por esto de acá. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, igual, si tenemos una trayectoria que esté atravesando y que estén pasando cosas aquí, vamos a de nuevo a tomar, hacer los reemplazos correspondientes para quedarnos con una trayectoria buena que solamente esté contenida dentro de la cámara. Y como las cámaras pues tienen una cantidad finita aquí de fronteras, este proceso es un proceso finito y vamos a encontrar la cota que necesitamos. De ahí lo que probamos es que para una pared, la inclusión de esa pared en el cubrimiento universal es un encaje Bilipschitz y que en particular es un encaje cuasi isométrico. Usando los argumentos similares de cómo vamos reemplazando, cómo vamos sustituyendo las trayectorias por trayectorias buenas, lo que podemos probar es que la inclusión de una cámara va a ser un encubrente, va a ser un encaje Bilipschitz, y que por lo tanto la inclusión de cámaras y paredes van a inducir encajes cuasi isométricos. Entonces con eso lo que tenemos es la prueba de el teorema. Entonces, pues primero probamos que C y W eran encajes isométricos, después probamos que eran encajes Bilipschitz, y por lo tanto que las paredes y las cámaras encajaban cuasi isométricamente en el cubrimiento universal. Y así, usando el lema de Milnor-Schwarz, lo que tenemos es que a nivel de grupos fundamentales, las piezas y las paredes se van a encajar cuasi isométricamente en el grupo fundamental. Entonces, ¿qué podríamos hacer después? Bueno, esto fue, como mencioné, parte de mi proyecto doctoral. Entonces, lo que sigue ahorita es ver si este resultado se puede generalizar, pero para las variedades de gráficas que definí al inicio, donde las piezas no son piezas puras. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.